Les habíamos dicho al inicio de este programa que íbamos a hablar de Rafael Andolz y de la pequeña biografía que se ha presentado esta semana. Hemos vivido unos días en los que, coincidiendo con el 20 aniversario de su muerte, que se tuvo lugar anteayer, el día 9 de octubre, organizado por el Ayuntamiento de Huesca, y en una serie de actos en los que se han sumado muchos colectivos, personas, asociaciones, etcétera, se ha rendido homenaje a la figura de Rafael Andolz. Y uno de los actos importantes fue la presentación de esta pequeña biografía que ha corrido a cargo de Francho Nagore y Paz Ríos. Francho Nagore nos acompaña aquí en el escaparate, es profesor, lo saben, de la Universidad de Zaragoza, fue presidente del Consello da Fabla. Francho, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias por invitarme. Rafael Andolz, te decía yo antes de empezar, me da la sensación de que, habiendo sido una persona imprescindible, querida, importante, se le había olvidado un poquito, y todos estos actos han servido para que nos lo traigáis a la memoria y reconozcamos que fue un alto aragonés. Sí, porque hubo algunos actos de reconocimiento y de homenaje, pues el mismo año de su muerte. Yo me acuerdo que estuve en diciembre del 98 en Zaragoza, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Ibercaja, con Ángel Gari, con Vicente Río, con Enrique Satué, hablando en un acto de homenaje a Andolz. Y luego en el año 2000, el Instituto de Estudios Altoaragoneses publicó, lo coordiné yo, un tomo de homenaje con 37 trabajos de antropología, de lingüística, etcétera, y con una introducción que era pues unas notas biográficas y sobre su obra que las hice yo. Entonces, desde entonces, yo creo que nos habíamos olvidado bastante. Totalmente. El año 2016 estuvo aquí un scout inglés, un jefe de esos de los scouts, y le pusieron una placa en el cementerio, su tumba, en inglés, aparece allí, de una distinción que los scouts ingleses tienen como para distinguir a las personas importantes en el mundo del escultismo, ¿no? Y luego el año pasado, los scouts del grupo San Jorge, es decir, el Perpetuo Socorro, recordaron un poco su memoria al cumplir 50 años. El otro homenaje lo había hecho el grupo scout, que ahora se llama Rafael Andolz, que son los continuadores un poco del grupo Scout Instituto, que es el que queda, ¿no? Porque, en fin, ya sabemos que Andolz tuvo mucha importancia en varios aspectos, ¿no? Podríamos decir, como sacerdote y como, no sé, bueno, pues orientador de la juventud y en el mundo del escultismo. Prácticamente se puede decir que fue el creador o el restaurador, al menos, del escultismo en Huesca en el año 65. Empezó en San Viator, con un grupo en San Viator en el año 65, luego en la parroquia de Santo Domingo y en el Perpetuo Socorro. Luego se unieron también grupos de scouts en Salesianos, en el Instituto Ramón y Cajal, en fin, y bueno, hubo veranos, en los años 60, 70, 80, que hacían 8 y 10 campamentos en la provincia de Huesca, entre lobatos, pioneros, rangers, no sé qué, y Rafael Andolz estaba en todos. Y a veces pues iban al extranjero, hacían convivencias. Entonces, esta faceta es muy, muy importante, porque sobre todo, a mí me lo decía Juanjo San Agustín y Antonio San Agustín, que son dos de los scouts del grupo del Perpetuo Socorro, que ellos, pues bueno, pues eran un grupo de personas. Bueno, el grupo ese, como del barrio, ¿no? Era el barrio, estaba un poco marginado, ¿no? Y entonces Andolz tuvo la virtud de que juntó a esos grupos con los grupos de San Viator, de Salesianos, del Instituto, en fin, y iban todos a la par. Claro. Fueran estudiantes o fueran aprendices de lo que fuera. Los mezcló y eso fue importante. Sí. Ahí hizo una labor de, no sé, de zurcido social importante. ¿Cómo os organizasteis, Paz Ríos y tú, para hacer esta biografía? Bueno, partimos de lo que había escrito yo en el homenaje a Andolz, y luego pues hemos tenido también en cuenta bastante un trabajo de Carlos Castán, su sobrino, el escritor, que había escrito en un libro que se titula Mosén, pues una especie de semblanza así de tipo más literario, más personal, que nos la desgranó precisamente en una conferencia también en estas jornadas. Y bueno, y luego también unas notas que había escrito Ignacio Castán, también sobrino suyo, y otras, pues no sé, trabajos de Chulio Brioso, de ¿quién más? Bueno, pues, hemos tenido muy en cuenta precisamente un libro que se publicó
póstumamente hace un par de años, que se titula 25 años del escultismo en Huesca. Vale. Y lo escribió Rafael Andolz en el año 92, es una historia del escultismo del 65 al 92. Entonces ahí pues hay bastantes informaciones personales, y luego en algunos otros libros de Andolz también, por ejemplo, Personajes de mi paisaje, Así somos, así fuimos, y bueno, pues luego también hemos hablado con la familia, con Menchu Castán, también sobrina, y bueno, nos han proporcionado fotografías, documentación y todo eso, junto con lo que sabíamos. Bueno, yo también tuve bastante relación con Andolz. El diccionario aragonés. Sí, por el diccionario, y luego pues por la familia, porque nos casó a mi mujer y a mí, sí, hizo una boda en aragonés muy bonita, bautizó en aragonés también a mis hijos. En fin, hemos tenido una relación. Entonces, es de esas personas que tienen un espectro de facetas en su vida tan amplio, ¿no? Sí, que es difícil elegir uno. Sí, sí. El diccionario aragonés yo creo que es la obra fundamental por la que será más recordado, porque claro, es un libro de consulta y de cita, que se cita continuamente, sí, ¿no? Lo comenzó remotamente en una libreta que tenía cuando estuvo estudiando para jesuita, fuera de aquí, estuvo en Veruela, que había un noviciado jesuita, luego en Oña, en Burgos, luego en Loyola. Entonces ahí, claro, se juntaba con gente de toda España, y él pues, se pensaba que hablaba un castellano más o menos estándar, ¿no? Sí. Y se dio cuenta que no, cuando decía según qué palabras, pues yo qué sé, encorrer, escobar, taquita ya, no sé qué, o pozal, y cosas de estas que no le entendían. Y entonces empezó a apuntar en una libreta todas aquellas palabras, porque por contraste pues le resultaba curioso, ¿no? Y eso fue un poco el germen, pero ya en serio fue cuando volvió a Huesca, y ya una vez ordenado sacerdote y tal, estuvo en Almudévar como párroco, y entonces empezó allí a trabajarlo en serio, en el año 65 más o menos, y estuvo hasta el 77, es decir, 12 años, haciendo fichas y luego transcribiendo y tal, 12 años. Y le acabaron saliendo muchas palabras, ¿no? Sí, bueno, la primera edición tiene 30.000 entradas, y luego pues tuvo mucho éxito este diccionario, se hicieron varias ediciones. La cuarta, corregida y aumentada, tiene 40.000 voces, y sigue siendo hoy el diccionario más importante por su volumen, por el volumen de entradas, y también pues porque respecto a los anteriores añade muchas informaciones interesantes, por lo que llamamos los lingüistas la marca diatópica, ¿no? Es decir, el sitio, el lugar, la zona donde se ha registrado, donde se ha registrado, que seguramente se habrán registrado, o sea, se utilizará en muchos más sitios, pero objetivamente tú tienes que reflejar que tal palabra que es tú la has en tal oído, sitio, tú la has oído en tal sitio, la has recogido allí, o te han dicho que se utiliza allí. Que a lo mejor se utiliza también en el pueblo de al lado. Bueno, pues ya precisamente esos datos irán aumentando progresivamente. De hecho, lo que llamamos el Tesoro de la Lengua Aragonesa, que es una base de datos que ahora se puede consultar en el Instituto de Estudios Aragoneses, sigue un poco el mismo esquema. Lo que pasa que, claro, se ha basado en 200 diccionarios o vocabularios de primera mano publicados, es decir, pero el método es más o menos el mismo. Francho, importantísimo e interesantísimo, porque se pone a trabajar en este diccionario del aragonés y escribe obras en aragonés cuando era un hombre que dominaba, lo estábamos hablando también hace un momento, un montón de idiomas, desde el alemán al ruso, al euskera, bueno, al inglés. Precisamente por eso él, digamos que apreciaba la diversidad, y apreciaba la originalidad, es decir, para él era importante el aragonés como una lengua más, ¿no? Lo mismo que otros aspectos culturales, antropológicos, etnológicos, que luego estudió en sus obras, ¿no? Y, en fin, tiene mucho más mérito todavía, porque claro, hoy, con todos los medios informáticos que tenemos, es mucho más fácil, pero él cuando empezó, pues hacía fichas de papel, y tenía un montón de cajas de zapatos ahí con las fichas, que a veces los scouts le ayudaban a ordenarlas y tal, y luego, pues claro, transcribir todo eso y ver cómo lo organizaba, ¿no? Porque tiene, marca diatópica, marca cronológica a veces, cuando pone antiguo, también pone, por ejemplo, ejemplos, locuciones, es decir, que es muy amplio. Muy completo. Sí. Y tiene también importancia el diccionario aragonés en su trayectoria personal, científica y como investigador. Él dijo exactamente,
rechirando palabras me trobé con personas. ¡Ah, qué bonito! Y claro, efectivamente, entonces fue, una vez que terminó, se quitó esta faena de encima que le tenía abrumado, en el año 82, me parece que fue, sí, unos años después de la primera edición en el 77, publicó una biografía, bueno, dos biografías, de Puigdemont de Lobarre y de Mosén Bruno Fierro. Y luego personajes populares que le interesaban mucho. Él decía, a mí no me interesan los reyes, ni los presidentes del gobierno, ni esa gente. A mí me interesan los personajes populares, que esos cuyas no sé, andanzas y aventuras se transmiten de generación en generación pues por tradición oral y quedan como unos mitos, ¿no? en el colectivo alto aragonés o aragonés. Y entonces eso empezó a interesarle todo ese mundo, y de ahí pues toda la serie de libros que tiene sobre antropología, etnología, que remató. Que yo recuerdo hasta el del Guiñote. El libro del Guiñote también, muy interesante. Interesantísimo, claro. Y agotadísimo, desde hace décadas. Sí. Y todo esto culminó con la gran serie, una pentalogía, 5 libros, que se titula Los aragoneses. Cómo nos ven y cómo nos vemos, con una documentación apabullante, y luego los ciclos del año. El verano, la primavera, el otoño y el invierno, con pues todas las tradiciones propias de cada época, las actividades tradicionales, etcétera. Merecido estas jornadas, estas conferencias, esta biografía y ese dedicarle esos jardines tan cerquita de la sede de los Scouts en la calle Ingeniero Pano, creo que se llama así, al lado de la calle San Jorge, donde tienen el local los Scouts. Hombre, hemos contribuido un poco a perpetuar su memoria, que como decías al principio, pues quizá estaba un poco olvidada. Y yo creo que merece la pena, vamos, dicen que de buen nacido es ser agradecido, ¿no? Pero merece la pena que sepamos apreciar, ¿no? Y que ensalcemos un poco pues estas figuras que han trabajado y han dedicado muchos años de su vida a, pues eso, a cosas que además hoy en día no son útiles, y valen la pena. Bueno, efectivamente, y además que lo hizo pues de forma altruista. Iba a todos los colegios que le llamaban, a asociaciones culturales, a ayuntamientos, a dar charlas, y bueno, y aprovechaba para no solamente hablar él, sino que hablaran los demás y recoger notas y tal, que luego le servían, ¿no?, para ampliar sus conocimientos sobre diferentes aspectos etnográficos. Y bueno, pues su obra, pues, ya digo, desde el 82 hasta que murió en el 98, pues prácticamente sacaba casi todos los libros, los años algún librito, alguna cosa, y bueno, pues es apabullante, ¿no?, el conjunto de su obra, cerca de 30 libros. Escribió también algunas historias, como la historia de los Scouts en Huesca, la historia del Instituto Ramón y Cajal, que permanece inédita, la historia de la parroquia de Santiago, porque él la vio nacer y crecer, y bueno, pues 25 años de la parroquia de Santiago, en fin, y algunas otras cosas, bueno, y muchas series en los periódicos, y luego escritos en el Diario del Alto Aragón, antes incluso, cuando se llamaba Nueva España, periódico de Huesca, ¿no? Sí, y también participó en Radio Huesca en muchos programas, Sí, claro, algunas de esas series se han recogido en libro, pero no todas, hay muchas cosas todavía inéditas. Pues personas así son las que vale la pena, y lo bonito es que, aunque sea 20 años después, se las recuerde y se les agradezca lo que hicieron. Así era Rafael Andolz Canela. Francho Nagore, enhorabuena, gracias por este trabajo. Gracias a vosotros. Gracias por venir.